Bienvenidas y bienvenidos a Convoy, un viaje por la ciencia, el podcast de divulgación científica de la UJI que nos permite explorar temas de actualidad en el ámbito científico. En este episodio nos adentraremos en uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, las fake news o también conocidas como noticias falsas. La desinformación ha entrado en la era digital encontrando un terreno muy fértil para expandirse rápidamente, afectando ya no solo a la percepción pública de la ciencia, sino también a la toma de nuestras propias decisiones individuales y también colectivas. Hoy nos preguntaremos qué son las fake news, por qué proliferan, quién se beneficia de ellas y si es posible combatirlas. Soy Ana Sanz y os invito a embarcaros en este recorrido donde analizaremos este complejo fenómeno de la desinformación. Prepárate para cuestionar, aprender y descubrir herramientas clave para enfrentar este desafío. ¿Nos acompañas? Para el episodio de hoy tengo a mi lado a una profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UJI, doctora en Ciencias de la Comunicación, graduada en Periodismo y máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación. Su trabajo se enmarca en el ámbito de la comunicación política y el periodismo en redes sociales. Es miembro del grupo de investigación Periodismo, Comunicación y Poder y algunas de sus publicaciones se enfocan en lo que hoy precisamente hemos venido a hablar, las fake news. Bienvenida, Laura Alonso. Muchas gracias. Para comenzar, Laura, quiero preguntarte una cosa que igual es un poco básica, pero creo que puede servirnos muy bien de punto de partida. Y es, ¿qué son exactamente las fake news y cómo las podemos diferenciar de otro tipo de información, en este caso como la información errónea o la manipulación intencional? El término fake news se utiliza para referirse a dos fenómenos distintos. Por un lado, el concepto fake news es utilizado por los actores críticos con los medios de comunicación más convencionales para atacar y socavar su legitimidad. El ejemplo más claro lo tenemos en Donald Trump y durante la campaña electoral de 2016, cuando empieza una cruzada contra, digamos, la prensa seria, contra CNN o el The New York Times, diciendo que eran fake news. Y por otro lado, podemos definir el concepto fake news como información intencionalmente falsa o engañosa que intenta parecer una noticia real, mientras que su intención es básicamente la de engañar. Es decir, busca tener una apariencia de noticia que publicaría un medio convencional precisamente por la legitimidad que tienen los medios, pero su intención es engañar al lector. Habitualmente utilizamos el término fake news como sinónimo de otros conceptos, como por ejemplo el de desinformación o el de información errónea, pero no podemos utilizarlos como sinónimos. El término desinformación es un término mucho más amplio que incluye todas esas formas de información falsa, inexacta o engañosa que están diseñadas, presentadas y promovidas para causar un daño público. Y en cambio la información errónea es información que es falsa pero no tiene esa intención de engañar. Por lo tanto, las noticias falsas estarían dentro del ámbito de la desinformación, pero no podíamos utilizarlo como sinónimo de información errónea. Entonces, para resumir, ¿qué caracteriza las fake news? Lo primero, la intencionalidad. Su objetivo es claramente engañar. Lo segundo, la manipulación. ¿Vale? Se suelen editar textos o alterar imágenes, contextos, manipular vídeos para que tengan una apariencia de veracidad, pero en realidad es falso lo que hay detrás. Lo tercero es la simplificación, y es que si nos fijamos, los contenidos de las fake news son contenidos como muy sencillos, muy básicos, que tienen muy poca profundidad. Luego también vemos que la narración que utilizan es una narración que lo que busca es como captar de forma muy directa la atención de los usuarios y provocarle algún tipo de emoción, un tipo de emoción así como muy básica. Y lo último es la repetición. Hay temáticas que, si nos fijamos, se repiten muchísimo, son muy recurrentes. Por ejemplo, el tema de la inmigración, del cambio climático. Se ha repetido tantas veces ese tipo de información falsa que eso les dota de confiabilidad para los usuarios, ¿no? Pues se ha repetido tantas veces, me fío de ello. La desinformación no es un fenómeno que se ha acuñado este año, ni siquiera el anterior, quiero decir, pero sí que parece haberse intensificado muchísimo estos últimos años, ¿no? Te quería preguntar cuáles crees tú que son las causas principales de esta reciente explosión que tenemos de fake news. Yo diría que hay como dos momentos clave que marcan un antes y un después en la expansión de este fenómeno. El primero serían las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año 2016 y el segundo sería el Brexit, que se celebra también ese mismo año.
en las elecciones americanas de 2016. Son unas elecciones un poco particulares porque son las primeras en las que se presenta Donald Trump. Se presenta contra Hillary Clinton y gana las elecciones, pero vemos que ahí hay una campaña como muy reñida y muy polarizada, donde las redes sociales tienen un papel muy relevante. Especialmente Facebook y Twitter, que son justamente ejes centrales en la difusión de información falsa y de desinformación. Durante la campaña se viralizaron una serie de historias falsas que beneficiaban siempre a Trump y que desprestigiaban a Clinton, como por ejemplo la del fenómeno del Pizzagate, que sugería, ¿no?, como una especie de complot que lideraba Hillary Clinton junto con sus aliados, donde estaban involucrados en tráfico infantil, y todo se orquestaba en una pizzería de Washington, todo muy conspiranoico y muy raro, pero que tuvo consecuencias graves porque incluso una persona armada que fue a atacar esa pizzería, que no tenía nada que ver, obviamente. Y también se demostró que hubo cierta injerencia rusa en la campaña, donde a través de estas redes sociales se materializó una macro campaña desinformadora para influir en los resultados de las elecciones. Y se vio una dinámica similar en el referéndum del Brexit, donde también las plataformas como Facebook y Twitter se utilizaron para avivar ese miedo y esa desconfianza hacia la Unión Europea y hacia ciertos colectivos, como por ejemplo los inmigrantes. Un bulo que se repitió mucho fueron historias que exageraban el papel de la inmigración, del tema de las ayudas que recibían pues que le quitaban trabajo a los ingleses. Y todo eso provocaría una oleada masiva de inmigrantes, se generó ese miedo y ese pánico. Bueno, en el ámbito científico también las fake news tienen un impacto particularmente dañino, sobre todo, como has dicho tú, cuando hablamos de temas muy delicados como pueden ser la salud pública, el cambio climático. ¿Por qué crees que ciertos bulos logran tanto éxito y calan tan hondo en la opinión pública cuando hablamos de ciertas temáticas? Yo creo que hay varios motivos. El primero es que una situación de crisis es una situación un poco de descontrol. Entonces, en ese momento de incertidumbre, donde tú necesitas buscar un poco de calma, necesitas saber qué va a pasar, como por ejemplo con lo que pasó con la COVID, ¿vale? Ahí, claro, tú necesitas tener información actualizada en tiempo real para poder tomar decisiones, y ahí se genera un consumo muy elevado de información. ¿Pero a través de qué medios? A través de medios convencionales como la televisión, pero también a través de redes sociales. Y en las redes sociales no hay un filtro de calidad, ahí todo el mundo publica lo que le parece. Entonces ahí se cuela mucha desinformación. Un segundo motivo relacionado con el anterior sería que los algoritmos de las plataformas como Facebook, como Twitter, como TikTok favorecen justamente los contenidos que generan más interacciones, es decir, que son esos contenidos más virales. ¿Y qué contenidos se viralizan más fácilmente? Pues justamente las noticias falsas, porque son más sorprendentes, más impactantes. Entonces eso genera un montón de likes y les dan más visibilidad. Un tercer motivo puede ser que los bulos están diseñados para generar una respuesta emocional básica, ¿vale? Es decir, están diseñados para generar emociones como el miedo, como la ira, como la indignación. Entonces son emociones muy viscerales. Este tipo de emociones pues tienden a reducir esa capacidad de pensamiento crítico que tenemos las personas y nos hace aceptar muchos contenidos sin cuestionarnos que sean verdaderos o no. En cuarto lugar, también podríamos decir que las noticias falsas siempre suelen utilizar titulares como muy llamativos, muy sensacionalistas. Siempre se incluyen datos que son falsos, pero que son plausibles. Para ello, ¿qué se hace? Pues se utiliza, por ejemplo, un gráfico, una imagen que le dé una apariencia de seriedad, y así también se gana legitimidad. Y eso hace que consideremos esos contenidos como veraces. Y en quinto lugar, creo que tenemos también, como que debemos tener en cuenta el sesgo de confirmación. Y es que los bulos suelen reforzar esas creencias preexistentes que tenemos todas las personas. Y si yo veo que esa información
pues está un poco de acuerdo con lo que yo pienso, lo voy a aceptar de forma más rápidamente porque coincide con lo que yo opino. Entonces, si a eso le sumamos que estos bulos se repiten muchas veces, que hay mucha desconfianza en las instituciones, en los actores políticos, en los periodistas, y que muchas personas pues carecen de esa capacidad para verificar la información, ahí tenemos un caldo de cultivo perfecto. Siguiendo un poco el tema de las noticias falsas en el sector sanitario, vamos a escuchar a continuación a Delat Kotatkova. Ella es profesora del Departamento de Filología y Culturas Europeas aquí en la UJI y está trabajando en un proyecto pionero junto al Hospital AFE de Valencia para traducir automáticamente los informes médicos mediante inteligencia artificial. Vamos a escucharla. Pues se trata de un proyecto interdisciplinario entre nuestro Departamento de Filología y Culturas Europeas, y el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital AFE de Valencia. Esto surgió al principio un poco como un juego, de ver lo que podía hacer el ChatGPT cuando apareció en noviembre de 2023, y vimos su potencial de trabajar con textos. También con textos, digamos, muy técnicos, como pueden ser los textos médicos. Por lo tanto, el objetivo es que al paciente se le proporcione, aparte del informe original donde están todas las informaciones completas, una versión, digamos, explicada. Y, por ejemplo, si hay muchos datos que no son necesarios, en principio, porque no se ha encontrado nada, pues eso nos lo podemos saltar, o en el caso de las analíticas puede poner simplemente los valores se encuentran dentro de rangos normales y no necesitamos 3 páginas de valores que no sabemos si son buenos, si son malos o cómo de malos son. Nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Los pacientes pueden tener como 2 tipos de comportamiento. El primero es si el médico me da un informe demasiado complejo y yo no lo entiendo, renuncio a estar informada. Esto también tiene sus riesgos, obviamente. El segundo, que es el más habitual, es que se me da un informe, yo no lo entiendo, no me acuerdo de las informaciones que me explicaron en el hospital, y este segundo comportamiento es mucho más proactivo. La gente se dedica ¿a qué? Pues a buscar lo que no entiende, a buscar su enfermedad, los síntomas que tiene. ¿Qué pasa? Que en internet ya sabemos que hay muchas informaciones que pueden ser incorrectas, que pueden ser parcialmente incorrectas, o también pueden ser correctas pero se pueden malinterpretar por el paciente. ¿Qué ocurre? Que cuando la gente busca estas informaciones, normalmente lo que encuentra es que tiene algo grave. Hoy en día la gente consulta sobre todo, no solo el doctor Google, que ahí, bueno, hay enlaces a páginas web de hospitales, de instituciones sanitarias, páginas fiables, pero la gente cada vez más consulta redes sociales mediante los llamados influencers, pues que se han convertido en referentes y fuentes de información, y que muchas veces estos crean contenido sanitario, porque el contenido sanitario es muy atractivo, suele tener muchas visualizaciones, se suele compartir mucho, y claro, hay que tener en cuenta que no todos los influencers son profesionales sanitarios. De hecho, los que lo son es la minoría. Muchas veces estas personas no tienen estudios, y lo que proponen muchas veces son soluciones milagrosas y rápidas a los problemas, digamos, más habituales. Yo, por ejemplo, últimamente he registrado vídeos en las redes que recomendaban, por ejemplo, maquillarse con el moho de la naranja, ponerse un vaso de agua para curar la migraña, ¿de acuerdo? Beber lejía para curar el coronavirus. Esto creo que ha circulado mucho. Al final, lo que más fake news ha generado últimamente a partir del coronavirus está relacionado con las vacunas, que si generan autismo, que si nos han implementado un chip, que si pueden alterar nuestro ADN. Por lo que refiere al control, esto es muy complejo, porque ¿cómo podemos controlar lo que se reenvía a la gente, por ejemplo, por WhatsApp? En el caso de las redes sociales como TikTok, Instagram, etcétera, probablemente sí que podría ser más fácil detectar estos bulos, estas fake news, precisamente con la inteligencia artificial, y obligar
a estas redes a no solo eliminar los vídeos, sino de subir vídeos complementarios explicando dónde estaba el problema, porque si simplemente desaparece, pero ya lo hayan visto centenares o a veces miles de personas, pues ya el daño está hecho. Yo creo que sí, que la inteligencia artificial, gracias a su capacidad de procesar grandes volúmenes de datos, podría ser una herramienta eficaz para combatir los bulos y las fake news. ¿Por qué? Porque cada día se crea una cantidad de contenido que es imposible de controlar con los recursos humanos que tenemos y que tendremos en el futuro. Podría hacer como un primer filtro, y creo que siempre el último filtro debe ser una persona, para asegurarnos que no creamos más bulos de los que ya tenemos circulando por las redes sociales. Muchas gracias, Adela. Volviendo ahora contigo, Laura, durante la pandemia de la COVID-19 vivimos un auge significativo de desinformación que empoderó a muchísimos colectivos, entre ellos, como bien ha dicho Adela, los negacionistas de las vacunas. Tú misma has participado en la publicación de un artículo titulado Percepciones de la ciudadanía española ante la desinformación en tiempos de la COVID-19. Yo te quería preguntar, desde tu perspectiva, ¿por qué crees que en un momento de crisis sanitaria tan crítico se nos fue de las manos el tema de la desinformación y cómo ciertos colectivos lograron instrumentalizar esta desinformación tan bien para generar pánico y reforzar sus narrativas? Durante la COVID-19 la gente necesitaba saber qué pasaba. Fue un momento donde el consumo de información creció de forma extraordinaria, y no solo en redes sociales, sino también los medios convencionales como la televisión. Estábamos todos enganchados en la televisión porque nos pilló desprevenidos, no sabíamos cómo actuar, qué medidas teníamos que tomar, no sabíamos si tenía cura. Teníamos, digamos, muchas preguntas sin respuesta. Entonces, la información nos ayudaba a estar tranquilos, entre comillas. En esos momentos fue tanta la información que se publicó que realmente no sabíamos qué era verdadero y qué era falso. De hecho, la OMS declaró, en paralelo a la pandemia de la COVID-19, una infodemia, es decir, ese exceso de información que no podíamos ni sabíamos gestionar. Y esto lo aprovechan muchos grupos, pues, para reforzar esas narrativas anti-inmigración, como por ejemplo la de los orígenes del virus, las teorías de la conspiración, como la tecnología del 5G y cómo nos podía afectar el chip de las vacunas, como ha dicho Adela, o incluso narrativas que iban en contra de la salud pública, como por ejemplo cuando hubo algún político que dijo que beber lejía podía curar la COVID. Entonces, en ese momento el papel de los expertos, de los científicos, de los investigadores fue crucial para salir a desmentir algunas de estas cuestiones, pero no fue suficiente. Hubiéramos necesitado tener, pues, ya conocimientos de alfabetización mediática. Siguiendo un poco el hilo de lo que hemos escuchado de Adela, la herramienta que ella utiliza en su proyecto actual es la inteligencia artificial. Y yo te quería preguntar personalmente qué opinas tú del rol de esta herramienta, la IA, en la lucha contra las fake news, porque ya se utiliza actualmente como fact-checker, como detector de noticias falsas. Yo creo que la inteligencia artificial es un arma de doble filo, porque por un lado sí que puede ayudarnos a detectar algunos casos de contenidos engañosos, y puede ayudarnos a identificar incluso campañas de desinformación organizadas y por otros países, y así evitar esas injerencias. Pero por otro lado, la inteligencia artificial tiene sesgos, y eso es una cuestión que no podemos obviar. Y además está siendo empleada por algunos sectores justamente para crear bulos. Como por ejemplo, se me ocurre la imagen que se publicó también en la campaña de las elecciones presidenciales que hemos tenido hace nada, donde aparece Donald Trump sentado junto a un grupo de afroamericanos. Claro, esa imagen era falsa, estaba creada con Midjourney, y mucha gente creyó que ese colectivo, o interpretó que ese colectivo iba a apoyar a los republicanos, y eso pudo cambiar la tendencia del voto. Y otro aspecto importante aquí es el marco legal. Para informarnos un poco sobre ello, hemos entrevistado a la secretaria general de la UJI, Cristina Pauner. Ella es catedrática de universidad del Departamento de Derecho Público y en la actualidad desarrolla sus líneas de investigación en varios grupos sobre protección de datos de carácter personal y libertad de información. Además, cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas sobre privacidad y libertad de prensa. Bienvenida, Cristina. En España realmente, a diferencia de otros países del entorno europeo, no existe una ley
que luche contra la desinformación y las noticias falsas en esos términos literales que te estoy mencionando. Pero se ha abordado el fenómeno de la desinformación desde el ámbito de la seguridad nacional. Se habla de las amenazas híbridas y dentro de las amenazas híbridas uno de sus componentes es la desinformación. Es verdad también que a veces leemos en prensa o se ve publicado que ha recaído una condena por difusión de noticias falsas, pero realmente se trata de una persecución indirecta. Lo que la condena se está condenando por delitos que protegen otros bienes, honor, privacidad, integridad moral, pero además causan desinformación, y de ahí el titular. Y yo lo que simplemente recordaría es que España, pues como país que forma parte de la Unión Europea, tiene que aplicar un sólido régimen jurídico, un paquete de medidas legislativas muy importantes en el que destacaría el reglamento de servicios digitales. No hay que ser ingenuos, va muy rápido el ambiente tecnológico y los avances tecnológicos, se quedará obsoleta, pero tiene está muy bien anclada, tiene unos pilares muy robustos, sienta los principios básicos y además pone fin a los riesgos o detecta los riesgos inaceptables. Derivar los mensajes falsos sin dañar a la libertad de información y expresión es realmente complejo. Complejo incluso desde un punto de vista técnico. Es mucho más fácil filtrar un contenido que sea ilegal, pues porque sea un contenido terrorista, discriminatorio, pero diferenciar una media verdad de lo que es una falsedad absoluta, una mentira, resulta difícil. Pero bueno, en cualquier caso, sobre qué medidas o qué prevenciones se pueden tomar para no caer en la censura, destacaría algunas cosas que ya están vigentes. Y es básicamente que cuando se retire y se bloquee información de Internet, pues bueno, se haga de una manera motivada, objetiva, razonada, se garanticen los derechos fundamentales de los usuarios, se sepa, haya transparencia respecto a qué políticas de moderación me están aplicando a mí como usuaria y bueno, y sobre todo que haya garantías de supervisión. Ya existe en España la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales que reconoce el derecho de rectificación en Internet y el Tribunal Supremo ya lo ha utilizado. Pero es verdad que solo se aplica a los medios de comunicación social digitales y entonces deja fuera pues justo lo que intenta abordar esta nueva propuesta del gobierno español, que son las redes sociales, los blogs de influencers que tienen muchos seguidores. Y sobre si me preocupa cuál va a ser sus efectos, bueno, pues yo creo que es un mecanismo que no levanta tantas sospechas porque sobre todo está garantizado por una revisión judicial. Y en un Estado democrático de derecho, el juez es el único que puede decidir si un contenido vulnera derechos de terceras personas u otros bienes que están protegidos constitucionalmente. Yo creo que hay que partir siempre de un enfoque positivo de los avances tecnológicos. Las nuevas tecnologías han supuesto un cambio radical y nos han ayudado en muchísimos ámbitos. El de salud, por ejemplo, es uno de los más evidentes. Y creo que pueden ser muy, muy útiles en el cribado de noticias falsas. Pero bueno, efectivamente hay riesgos y hay que saber atajarlos. Yo en ese sentido, sobre las recomendaciones que se podrían aplicar desde el punto de vista ético, me parece que es un gran acierto las que publicó la UNESCO en 2021, porque parte de la base de que la regulación del control de la desinformación en Internet y de la inteligencia artificial se debe de hacer por los gobiernos de los estados, los gobiernos democráticos y legítimos, y no dejarle a la autorregulación de las plataformas que se basan en criterios económicos y que tienen además un impacto político, como estamos viendo tras las elecciones en Estados Unidos. Mi opinión sincera es que lo primero y lo básico que deberíamos hacer es cumplir con lo que ya tenemos, con la regulación que ya ha sido aprobada. Porque realmente con el cumplimiento de esta regulación sería un avance muy importante. Hay casos muy notorios y muy sonados en los que los estados aplican la regulación, sancionan a las plataformas y ellas se defienden con gran cantidad de armas porque tienen poder económico ante los tribunales. Después pagan la sanción que se les impone, que dicho sea de paso, les hace muy poco daño en sus abultadas cuentas de resultado y vuelven a las andadas. Y yo, solo por dar mi opinión personal y para cerrar un poco esta reflexión, confío mucho en la ciudadanía.
Se habla de la alfabetización digital, no me entretengo porque sabemos a qué se refiere y es muy importante. Y luego también en el comportamiento ético del ciudadano, que no comparta fake news, que lea las noticias antes de retuitearlas o de volver a difundirlas, porque es una práctica muy generalizada. Y bueno, y yo creo que es esperanzador ese movimiento que se está fraguando ahora del abandono de una red social concreta porque está excesivamente contaminada, e ir a otros entornos en los que los usuarios comparten valores democráticos, no hay algoritmos, no hay poder económico detrás, descentralizadas, y bueno, pues yo creo que por ahí se abre una puerta a la esperanza. Muchas gracias, Cristina. Laura, conectando un poco con lo que acabamos de escuchar, quisiera profundizar en esa relación entre la libertad de expresión y la lucha contra las fake news, porque bajo mi punto de vista la línea que las separa es muy fina y delicada. Entonces te quería preguntar cómo podemos garantizar este derecho fundamental como es la libertad de expresión, pero sin que ello nos abra la puerta a la propagación libre de información engañosa o falsa. Yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio entre garantizar la libertad de expresión, que es un derecho democrático, y regular esa difusión de contenidos falsos. Lo que no puede ser es que haya medios o pseudomedios o usuarios que compartan sistemáticamente informaciones falsas y esto no tenga ninguna consecuencia. Se debería establecer una regulación específica contra la desinformación y es más concretamente o especialmente en esos contenidos que incitan a la violencia, al odio o al racismo. El Estado debería sancionar o regular estas cuestiones. Por otro lado, también creo que los medios considerados serios y los periodistas que trabajan en esos medios deberían ser más cuidadosos a la hora de verificar la información. Y también el gobierno debería exigirle a las plataformas que cumplieran unos mínimos y que sean transparentes respecto, por ejemplo, al algoritmo que utilizan y se comprometan a frenar la difusión de contenidos falsos, aunque vemos que, por ejemplo, ya ha dicho Meta que no va a eliminar ese sistema de verificación, no está muy por la labor, pero sí que sería necesario porque el algoritmo hace mucho. Y más allá de la regulación, hemos hablado de herramientas como la inteligencia artificial, pero me gustaría saber qué otros mecanismos crees que pueden sernos eficaces para complementar esta lucha contra las fake news. Yo creo que la verificación es fundamental, pero no solo la que hacen las agencias de fact-checking, que hacen un buen trabajo, sino la que realiza el periodista en su día a día, cuando contrasta las fuentes, cuando da voz a todas partes. Si el periodista hace bien su trabajo, ya está combatiendo la desinformación. Y por otro lado, una cuestión fundamental es el tema de la alfabetización mediática. Es necesario que formemos a personas de todas las edades, desde los más jóvenes a los más mayores, y que les demos esas herramientas para que sepan identificar cuando una información es falsa o cuando es veraz, y que hagamos también un poco de pedagogía de que no se puede compartir todo lo que nos llega al móvil, sino que hay que revisar, hay que tener un poco de cuidado, porque si no, nosotros formamos parte de esa cadena de desinformación. Bueno, ya lo has dicho, pero otro papel fundamental aquí lo juega el propio periodismo profesional. ¿Qué responsabilidades tienen aquí los medios y los periodistas para combatir la desinformación y, sobre todo, mantener la confianza del público? A ver, actualmente los medios de comunicación viven una crisis de confianza bastante acusada. Los últimos datos nos dan ahí un aprobado justito. Y claro, perder la confianza la perdemos muy rápidamente y volverla a recuperar nos va a costar mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo primero es tener ritmos de trabajo mucho más pausados. Obviamente, si yo tengo que publicar 4 noticias al día, pues no me queda tiempo para contrastar todas las fuentes, para buscar diferentes puntos de vista, gente que me corrobore, varias personas que me corroboren el mismo dato, y esto es un error. Es mejor ser el tercero, pero publicar una información veraz y que estemos seguros de que está contrastada, que ser el primero y tener que rectificar porque me la han colado. Lo segundo, hacer bien nuestro trabajo. Obviamente, como hemos dicho, contrastar la información es una cuestión básica que explicamos a los alumnos de primero de periodismo. Y eso un poco se está volviendo, entonces tenemos que volver a los principios básicos del periodismo. Y esto me lleva a una tercera responsabilidad, que sería, bueno, igual deberíamos dejar un poco de lado o en un segundo plano los breves, las últimas horas, y dar un mayor peso a la información de calidad y al análisis, un análisis más reposado.
Muy importante. Bueno, llegados a este punto, queremos dar voz a las inquietudes de nuestros estudiantes del campus que han compartido sus preguntas sobre este tema para que hoy las pueda responder aquí en directo. Vamos a escucharles. Quins passos s'ha de seguir per identificar una fake news? Què es pot fer en la universitat per combatir les fake news? Desde la universidad, sobre todo desde la parte de la docencia, tenemos que enseñar al alumnado qué es la desinformación, definírselo claramente, ver las consecuencias que tienen, porque no nos damos cuenta de las múltiples consecuencias que puede tener, y enseñarles también, educarles a combatirla. ¿Por qué? Porque es un fenómeno transversal que nos afecta a muchos ámbitos de conocimiento y además nos afecta en nuestro día a día, porque cada día circulan miles de contenidos engañosos, sobre todo a través de redes sociales, que es donde más información estamos consumiendo, donde más consumen los jóvenes. Por lo tanto, debemos formarlos para que tengan un espíritu crítico y sepan discernir qué información es verdadera o falsa. Y sobre todo, ¿cómo podemos aprender a identificar estas noticias falsas? Cuando nos llega un contenido a través de redes sociales, primero, si vemos que tiene un titular que nos llama mucho la atención, que genera una emoción muy visceral, ya nos tenemos que sospechar ahí. Luego mirar a ver quién nos reenvía esa información, ver quién la publica, porque ahí también vemos, nos puede ser un indicativo de que es una persona que publica mucho contenido, que está muy viral, muy escorado hacia cierto punto de vista o hacia ciertos temas, y también nos puede dar ahí una señal. Y sobre todo hacer búsquedas inversas en Google o con Google Lens. Pues haces una captura con Google Lens y ya ves que pues, se modifica el contexto, que ese texto no era así, esto es de hace 5 años, etcétera, etcétera. Tomamos nota de esas instrucciones. Y ahora llegamos a lo que nosotras hemos bautizado como preguntas marca de la casa, porque se las formulamos a todos los que pasan por aquí. Y la primera de ellas es: ¿cuál ha sido tu destino científico más interesante hasta ahora y por qué? Pues el destino científico que recuerdo así con más cariño fue una estancia predoctoral que hice en Viena, donde estuve con un investigador de bastante renombre en el ámbito de la comunicación, y la verdad es que estar ahí esos 3 meses y que me incluyera en su equipo de trabajo me enriqueció tanto a nivel personal como profesional, porque me ayudó a plantearme nuevos temas, nuevas metodologías, nuevos enfoques que me ha servido a lo largo de los años. Qué bonito. Y la segunda, ¿qué le dirías a un joven investigador o investigadora que quiere dedicarse a la divulgación científica? Pues le diría que es una cuestión fundamental, aunque muchas veces no lo vemos y nos quedamos solo en esa parte de la generación de conocimiento, que es lo que hacemos cuando publicamos un artículo científico. Y es indispensable que el conocimiento llegue a la sociedad, sobre todo porque gran parte de nuestra investigación está financiada con fondos públicos, y es una manera de revertir, ¿no?, devolverle esa ayuda a la sociedad. Entonces yo le diría que siempre que se plantea una investigación, busque siempre la aplicabilidad social que va a tener. Muy bien. Recapitulando, ya hemos hablado de comunicación, de regulación, de tecnología, de alfabetización mediática y del impacto que tienen las fake news en nuestra sociedad. Y es que está claro que combatir la desinformación es una tarea multidisciplinaria que requiere compromiso, educación y sobre todo herramientas efectivas. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos en este viaje, por compartir con nosotras tu conocimiento. Ha sido un auténtico placer poder escucharte hoy aquí. Y gracias también a Adela y Cristina por sus intervenciones y su tiempo, y por supuesto a vosotros, a nuestras oyentes y nuestros oyentes, por estar ahí una vez más explorando con nosotras los desafíos más apasionantes a través de la ciencia. Nos vemos en el próximo episodio Fent Convoy per la Ciencia. Hasta pronto. La mentira está escrita en los periódicos de mañana. No me interesa lo que diga.